líder. Josué capítulo 1. Estamos empezando esta serie de la conquista de la tierra de Canaán, una vez que Moisés cede el mando a Josué. Para ello tendremos que ir a una breve introducción al capítulo del libro de Josué, para luego entrar de lleno al capítulo 1 y hacer el estudio del día de hoy. Así que estate atento porque vamos a dar varios versículos bíblicos sumamente importantes para poder ser edificados en la palabra del Señor. Para ello te ruego que me acompañes al libro de Josué, capítulo 1, ¿ok? Para poder entender lo que está sucediendo. Vamos al libro de Josué de lleno, para poder entender un poquito lo que está pasando. A ver, el autor del libro se presume que fue Josué, ¿no? Hay algunas variantes con el tema, pero no nos quita para nada el hecho de que el autor mismo pueda haber sido Josué. Segundo, la fecha es más o menos del año 1407 a 1375 a.C. y cubre aproximadamente algo más de 30 años, ¿no? Algo más de 30 años. ¿Cuál es el propósito de esta carta? El propósito es relatar la historia de la conquista de la tierra de Canaán. Va a ser fascinante poder ir a través de la conquista de lugar en lugar y verificar por qué fue conquistada, ¿no? Cuál fue el motivo más importante de la conquista y descubrir cómo esto se puede llevar a un tema espiritual. Pero en sí es relatar la historia de la conquista de la tierra de Canaán, dando detalles de la repartición de la tierra entre tribus, ¿no? Aquí vamos a destacar la importancia en que cada tribu va a tener una herencia de parte del Señor. Veamos ahora el personaje. El personaje es obviamente Josué, ¿no? Josué es el que más destaca. ¿Quién era él? Era uno de los más ancianos en esta época, ¿no? De la conquista. Pues tenemos que excepcionar también a Caleb. ¿Por qué? Porque tanto Josué como Caleb fueron los únicos dos espías de los 12 que lograron creerle a Dios y fueron los que llegaron a entrar a la tierra de Canaán. Ya que toda su generación definitivamente ya no existía. Estaban los hijos de la generación que habían salido de Egipto y de toda esa generación quedaban ellos dos, así que eran los más ancianos. Su madurez, ¿no? Su templanza lo capacitaba, ¿no? Su temor a Dios, su obediencia a Moisés de manera especial para hacer esta tarea encomendada de parte de Dios. Cuando era joven había vivido pues la esclavitud en Egipto, o sea, él era alguien de testimonio y también había pasado por las plagas siendo testigo de la liberación que Dios hizo de manera portentosa, ¿no? Recuerdan ustedes todo lo que había sucedido en Egipto. Había visto pues los relámpagos también en el monte Sinaí, los truenos, el sonido de bocina, la voz de Dios retumbando en los cielos, dando los mandamientos de parte del Señor y dándole el poder a Moisés para que lidera al pueblo. También había participado en la primera celebración de lo que sería conocido la Pascua, el 14 de Nisan, por fechas judías. Había experimentado también todo el tiempo del desierto, ¿no? El tiempo que había llevado a la nación de Israel por su desobediencia, ¿okay? Pasar por todo el desierto para llegar a la tierra prometida. Un viaje que pudo haber demorado máximo 2 meses se transformó en 40 años. Así que Josué era testigo básicamente de toda la liberación de Israel y él era uno de los pocos ancianos que quedaba para dar el testimonio de ello. ¿Cuál es el versículo clave del capítulo 1? Porque ya estamos entrando en texto del estudio del día de hoy. Y no es menos pues que el versículo más conocido en este libro y seguramente lo has escuchado en algún momento en tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fenomenal versículo. Yo te animo a que te memorices este versículo y si no eres aquellos que podemos memorizar fácilmente, a mí me cuesta mucho memorizar un versículo, pero si te cuesta memorizarlo, entonces tenlo a la mano y léelo, reléelo, trata de entenderlo, busca otra versión, vuélvelo a leer y léelo de arriba para abajo, de abajo para arriba y sácale todo el provecho que puedas. Este versículo realmente es fascinante. Así que te animo a que pases tiempo en él. Vamos a ver un poquito el bosquejo del libro. Josué. Vamos a separarlo en unas 5 partes, todo el libro, ok, todo el libro. Pero vamos a ver sección por sección dentro de cada parte, es decir, cada parte de estas 5 de Josué, que es todo el libro de 24 capítulos, lo vamos a dividir internamente también para poder entender qué está sucediendo. No se olviden, Josué es el sucesor de Moisés.
Josué entra en la tierra prometida con toda la nación, con 9 tribus y media, ¿no? Conquista la tierra prometida con las 12 tribus, con el ejército de las 12 tribus, ¿verdad? Vamos a ver los detalles de cómo una sección se queda antes del río. Y luego divide la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel. O sea, la toman y luego él dice de parte de Dios, ¿y ahora cómo la repartimos? Y Dios le va a dar detalles exactos. Y vamos a ver muchos detalles importantes que van a reflejar a Jesucristo. Finalmente, Josué termina su misión y se podría decir que él se jubila, ¿no? Es un jubilado, un cesante. Así que vamos de lleno. Miren los detalles, ¿ah? Sucesor, entra a la tierra, la conquista, la divide, o sea, la reparte y finalmente cesa, tranquiliza, tranquilamente, ¿no? Perdón, tranquilamente. Ahora, vamos a la primera sección que es no más que el sucesor de Moisés, porque este es un enlace entre el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de Moisés, y finalmente empieza con el siguiente libro que es este, o sea que si no se llamara Pentateuco, este sería parte del primer paquete de libros. Pero no, los primeros 5 libros escritos por Moisés definen lo que sería conocido como la ley. Y a continuación tenemos la historia de Josué. Vamos a encontrarlo como el sucesor justamente de Moisés, capítulos 1 y capítulo 2. Para ello vamos a anotar las secciones que justamente les comenté hace un instante. Primero vamos a ver que hay un reconocimiento de él como un nuevo líder. Y luego vamos a ver que ahí ya él asume su postura de liderazgo y hace un reconocimiento de la tierra que Dios le había dicho que le iba a otorgar a la nación. Así que hay 2 tipos de reconocimientos. Él como persona y luego su trabajo. Él como persona, capítulo 1, vamos a notar que Dios mismo es quien se va a encargar de darle la posta de Moisés, ¿no? Para que él continúe. Y luego vemos la acción de Josué, que Josué realmente toma su decisión. Además, él ya sabía qué hacer, siempre lo había hecho, solo que el responsable era Moisés. Ahora tenemos a un Josué dinámico, fuerte, sagaz, obediente, temeroso de Dios, que simplemente va a seguir los caminos que Dios le ha pedido. Así que, pues para Josué simplemente era asumir toda la responsabilidad de una labor que él ya venía haciendo como segundo de Moisés. Vamos a enfocarnos en la primera parte, en la primera sección de este estudio, es decir, el reconocimiento de él como persona en su liderazgo, solo el capítulo 1. Amén. Pues desarrollaremos el capítulo 1 y Dios quiera la próxima semana, no te lo pierdas, capítulo 2 con el reconocimiento de la nueva tierra. Así que, habiendo dicho esto, veremos cómo Dios lo va a nombrar y cómo él asume su liderazgo. ¿Estás listo conmigo? ¿Estás preparado? Abre tu Biblia, quédate conmigo y si estás conmigo hasta el final podremos desarrollar todo el tema con un breve resumen. Veamos el reconocimiento del nuevo líder, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Lo primero que vamos a encontrar aquí es que Dios llama a Josué después del luto de los 30 días de Moisés, ¿no? Se hizo un luto a pesar que, como dijo el Pentateuco, Deuteronomio, el último capítulo dice que no se encontró su cuerpo, pero igual la nación hizo luto, 30 días de luto. Vamos al versículo 1 del capítulo 1 del libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ojo que siervo es sirviente, ok, esclavo, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, y acá define Josué por su linaje, ¿no? Hijo de quién es. Después de esto ya básicamente se le va a llamar Josué, hijo de Num, y Josué era servidor de Moisés. Aquí está el cuadro, ¿no? ¿Lo notas? Josué servía a Moisés, Moisés servía a Dios. Ahora que Moisés no estaba, Dios dijo, Josué, tú asume este liderazgo. Y ahora Dios le habla directamente a Josué. Antes Josué necesitaba hablar con Moisés para poder encontrar la dirección de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo lo dijo? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Contra quién tenemos que combatir? Ahora no, ahora encontramos que Josué tiene la voz resonante en él, ¿no? ¡Wow! Imagínate qué responsabilidad y qué bendición en el caso de Josué. Ok, así que este Josué era, no te olvides, el general, ¿no? Hasta acá había venido combatiendo en el desierto, había tomado, tienes que leerte después la historia en el desierto, ¿no? Sucedieron muchas cosas. Él también era del equipo de los espías que habíamos mencionado, que dio el informe optimista, a pesar de los 10 que dieron un informe pesimista, ¿no? Ellos dieron un informe basado en la fe, creyendo que Dios cumpliría su promesa.
No olvidemos que Josué pues es la mano derecha, era la mano derecha de Moisés, y que también era lleno de con el espíritu de absoluta obediencia. ¿Qué edad tenía Moisés acá? Josué acá? Él aproximadamente tenía unos 80 años. 80 años. Qué interesante, ¿no? 80 años. O sea, para nosotros contemporáneos de este siglo del año 2021, 80 años ya es un hombre de peso, ¿no? Pero él todavía estaba empezando recién su ministerio a cargo, imagínate. Pero era un hombre ya reposado, experimentado, temeroso de Dios, que ya había pasado por sufrimientos, dolores, angustias, temores, humillaciones, fracasos, y había aprendido que todo depende de Dios. Esa obediencia que Josué había aprendido era lo que iba a marcar el resto de su ministerio. Vamos a ver los detalles de este llamado, que es sumamente interesante. En el versículo 2 dice que le dice Dios a Josué. Perdón que se me escapa el Moisés todavía, pero es Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Ahora pues, Josué, 1, levántate. Y 2, pasa este río, porque hasta ahí llegó Moisés. Moisés no llegó a cruzar la tierra, no llegó a entrar a la tierra. Hay todo un tema del por qué él no entró. Pero ya a sus 120 años, Dios le dice a Moisés que le pase el báculo, ¿no? Le pase el escafete de la carrera olímpica espiritual al siguiente líder que vendría, que era Josué. Así que le dice, antes del Jordán, Moisés, tú te quedas acá. Y el que va a pasar es Josué. Josué ahora va a llevar el liderazgo para bendecir a la nación para que crucen el mar. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Yo les doy, o sea, es un hecho que Dios se los va a entregar. Ojo que la Biblia está definiendo que esta tierra le pertenece a la nación de Israel. Esta tierra le pertenece a ellos. Muchos años antes tú vas a encontrar a un Abraham que llega a esta tierra y Dios le da una tierra a él. Él compra una tierra para enterrar a su familia. Y luego sus descendientes acaban en Egipto, ¿okay? Y Dios les sigue diciendo que ellos van a tomar esa tierra porque Dios se las va a entregar en su mano y va a ser de ellos para siempre. Una tierra que Dios está separando para la nación judía, para la nación hebrea, ¿no? Esa es una bendición de Dios para ellos, ojo, para ellos, tierra de la nación de Israel. Viendo esto en detalle, también hoy se necesita lo mismo para hacer el trabajo del reino de Jesús. Josué, traducido es Jehová salva, y Jesús, sacado de su verdadero nombre hebreo, que es Yeshua o Joshua, significa exactamente lo mismo, Jehová es salvación. Y esto es muy interesante porque este Josué sería un paralelo, un cuadro, una imagen del siguiente Josué del Nuevo Testamento. ¿Quién es? Sino Jesús. Sí, Jesús. Jesús es el nuevo Josué para nosotros, ¿no? Quien nos lleva a nuestra conquista, una conquista en nuestras vidas. Ojo que el ingreso a la tierra de Canaán no significaría para nosotros el ingreso al cielo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con luchas, pleitos, discusiones, batallas y todo lo demás, cosa que no figura para el reino de Dios, donde todo es paz, armonía, solaz. Esto significa entonces que que lo que significaría la tierra de Canaán es entrar a mi vida espiritual en la tierra. Y es donde yo tengo que conquistar mis pasiones, mis pecados, mis maldades, con la ayuda de mi Josué. ¿Quién es mi Josué? Jesús. ¿Tienes el cuadro? Espero que sí, que estés conmigo en la idea. Así que el papel de liderazgo les pertenece a los que están solamente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, según Hechos capítulo 6, versículo 3. Ok, entonces, este Josué del Antiguo Testamento necesitaba líderes, el Josué del Nuevo Testamento te necesita a ti para servir en la iglesia. Ok, y bueno, también a los que son sometidos primero a prueba, dice primera de Timoteo 3:10. Y Josué, este Josué del Antiguo Testamento, había sido sometido a prueba, imagínate, por todas las cosas que ya hemos dicho, ¿verdad? Por todos los detalles que él había cumplido, desde Egipto, por el Sinaí y luego por el desierto, ¿no? 40 años en el desierto, hasta que llegan a las puertas del Jordán
para cruzar a la tierra prometida, y allí llegan y Dios le dice, ok, has sido puesto a prueba y has sido aprobado, calificado con 10 estrellitas y vas a pasar a conquistar la tierra prometida. Pero tú vas a liderar. ¡Wow! Obediente totalmente, un Josué totalmente crédulo, crédulo. Ahora, vamos a ver el versículo 3 y vamos a ver los detalles. Dice que Dios le comienza a dar los detalles del plan, ¿no? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Wow! Dios le va a entregar a Moisés todo lo que pisare la planta de su pie a la nación de Israel. Si ustedes pueden verificar conmigo, acá tenemos un mapa. ¿Sí? Este mapa que está acá nos va a ayudar mucho para poder entender un poquito los límites que le dice a continuación en el versículo 4. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Para demarcar un poquito los límites de esta tierra, en este mapa muy general también, vamos a ver acá que el gran río Éufrates se encontraba al norte, ¿verdad? Ahí estaba, ahí en el norte. El gran mar significa el Mediterráneo, indiscutiblemente. También acá tenemos el Mediterráneo. El Líbano se encuentra pues a orillas, aquí a orillas. Los Eteos, la tierra de los Eteos se encuentra más al sur aquí, y el desierto que está para este lado. Acá. Todos estos puntos delimitarían junto con el mar lo que es la tierra que Dios le había prometido a ellos. ¿Ellos dónde se encontraban? Se encontraban justo por acá, en el desierto, antes de entrar a la altura de Jericó, ¿no? Eso vamos a encontrar en los siguientes estudios, cómo toman Jericó y después cómo se reparten toda la tierra, cómo conquistan toda la tierra de manera meteórica. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, básicamente. Versículo 5. Veamos cómo hay las promesas de Dios para él, para que él esté confiado. Él estaba temeroso, tal vez esta responsabilidad es mucha. O sea, yo obedezco todo lo que tú me digas, pero el responsable era Moisés. Ahora me toca a mí ser el responsable. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni tampoco te desampararé. ¡Wow! Miren, hermanos que nos están escuchando. Nadie te podrá hacer frente, le dice a Josué, todos los días de tu vida terrenal. Y luego le dice, ¿te acuerdas de Moisés? Bueno, yo voy a estar contigo exactamente igual, con el poder, porque Moisés era un siervo, un esclavo, un sirviente obediente, ¿no? Por eso es que yo podía usarlo, porque era obediente. Por lo tanto, si tú eres obediente como él, yo estaré contigo, no te voy a dejar, tampoco te voy a abandonar, no te voy a desamparar, como un padre malvado, un padre insensible podría abandonar a un hijo dejándolo totalmente desamparado en la orfandad, ¿no? No, eso no va a pasar, José. Obvio, lo único que te pido es que seas como Moisés en la calidad de obediencia. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás con este tema? ¿Okay? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres obediente a Dios? Porque Dios está buscando Josué, si vale el término, para levantarlo en esta generación, sobre todo en esta generación que ha cambiado tanto con este clímax que nos ha envuelto a todo el planeta a través de los dolores que estamos sufriendo, ¿no? Por la pandemia, la enfermedad, las crisis económicas. Dios está buscando josueces como tú, como yo, como todos los que nos rodean. Y si tú estás escuchando hoy día esto, es un mensaje importante para ti. Si tú eres obediente al Señor, entonces Él estará contigo, no te va a dejar, tampoco te va a desamparar, pero te pide que te esfuerces, versículo 6, que seas valiente, porque le dice ahora la promesa a Josué directamente. Tú repartirás a este pueblo por herencia o heredad la tierra. Es decir, Él tendría en sus manos la responsabilidad no solo de tomar la tierra, sino de repartirla. Ya está bastante claro, ¿verdad? O sea, Dios no dice, entra a ver qué haces. Dios es muy definido con lo que le está pidiendo. ¿Ok? De la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Esta promesa ya se las había hecho a Moisés. En el capítulo 31, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Le dijo esto, mira, lo que Dios le dijo ahora. Esfuérzate, anímate, porque tú entrarás en este pueblo a la tierra, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás
heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Genial, tremendo versículo, tremenda cita bíblica para nuestra vida espiritual. Yo te ruego que tomes nota de estos versículos, medites en ellos, porque si los llevamos a la práctica en nuestra vida, en nuestras guerras espirituales, habiendo dado el paso de fe de seguir a Jesucristo, a nuestro José actual, tendremos que seguir el estandarte de este nuevo Josué, nuestro Josué Jesús, ¿verdad? Para poder conquistar y poder tomar, poder repartir las bendiciones de Dios en nuestras vidas y ser de bendición también para otros. No hay quien pueda hacer frente a quienes tienen a Dios de su parte. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios está por nosotros, está con nosotros, porque soy obediente, busco ser obediente, soy alguien temeroso de Dios, entonces la pregunta es ¿quién? ¿Quién podrá contra nosotros? Esta promesa está aplicada a la iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿no? Contentos con lo que tienen ahora, pues Él dijo, no te voy a desamparar ni tampoco te voy a dejar. Mira, qué maravillosa palabra. Pero Dios quiere que quites de ti el Dios de la codicia, ¿verdad? Saca de tu corazón el querer ser abrumado por las riquezas de este mundo, tener posesiones, poder, porque ahí no está Dios. Dios quiere que tú tengas una comunión con Él, con tu Josué, y Él te bendecirá, pues sí es cierto, pero que no sea tu afán la riqueza de este mundo, porque allí solo vas a encontrar aflicción y dolor. Vamos a regresar a Josué, capítulo 1, al verso 7, donde vemos que Dios revela a Josué el secreto para no ser vencido. ¿Sabes cuál es el secreto para no ser vencido? Mira el versículo 7 conmigo. Solamente esfuérzate, solamente haz esto, esfuérzate y sé muy, pero muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley, ¿no? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Aquí está. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿De qué habla aquí? Sino de cuidarte. Cuida que la ley esté siempre a tu alrededor. Bien, acá está basando todo en base a las escrituras, la palabra de Dios. Está basando todo en un concepto importantísimo de lo que significa para nosotros la palabra de Dios. Si tú quieres tener victoria en tu vida, el secreto está en ser obediente a la palabra de Dios. Todos los días pasa tiempo en el devocional, pasa tiempo en las escrituras, pasa tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Esa palabra te va a dar a ti sabiduría, te va a dar a ti opciones para decidir, inteligencia, capacidad para poder tomar decisiones importantes en tu vida relacional, espiritual, económica, familiar, en todo, hermano. Así que dice aquí que esfuérzate y sé muy valiente, pero ¿en qué? En cuidar, lo voy a resumir, en cumplir la palabra. Básicamente eso. Esfuérzate, sé muy valiente, porque hay que ser valientes para pedir perdón, porque es lo que dice la Biblia. Hay que ser valientes para reconciliar, para humillarse y resarcir. Hay que ser valientes para tomar decisiones y en hacer conforme a toda la ley. No solamente lo que me gusta, es toda la palabra de Dios que Moisés dio en ese tiempo. Ojo, en el Antiguo Testamento eran los 5 primeros libros. Este se estaba escribiendo. Ok, luego dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, o sea, no estés distraído con las cosas de este mundo, ¿no? Internet, afanes, trabajo, estudio, y tengo que hacer acá y tengo que hacer allá, y no tengo tiempo para Dios. No te distraigas, es lo que está diciendo, no te apartes, ¿ok? Para que seas prosperado. ¿Quieres ser prosperado? Acá encuentras un baluarte en la vida espiritual de los creyentes. Esta es la primera, ok. Toma nota porque son importantísimos, son importantísimos. Vamos a leer el siguiente texto. El siguiente texto lo encontramos en el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Ahora vamos al verso 8. El verso 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca. Así que ahora cuídate en cumplir la ley en tu boca, o sea, en decirla. Este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás
¿Dónde meditamos? Nosotros cuando decimos meditamos en algo, meditamos en el corazón, ¿no? Así que ahí tenemos el segundo punto. Tercer punto, cuidar la ley en el corazón. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Así que podríamos decirlo que lo colocamos en nuestro pie, de alguna manera metafórica, y porque la ley nos alumbra un camino, es lumbrera nuestro camino, entonces por ese camino es que yo tengo que andar. Así que tengo que cuidar la ley en mis pies. Porque entonces Dios hará prosperar tu camino. Gloria a Dios y todo te saldrá bien. Cuida entonces la ley de Dios en tu boca, en tu corazón y en tus pies. ¿Cómo haces con esa palabra? ¿Cómo la activas? ¿Cómo la pones por obra? ¿Cómo la pones en acción? Es realmente importante que tú puedas caminar por esa palabra y vivir por ella. Veamos el versículo 9. El versículo 9 nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué no habría de seguir caprichosos caminos personales, ambiciosos o egoístas. Ahora tengo la posibilidad de mandar y yo voy a ser el rey aquí y se va a hacer lo que yo diga porque yo soy Josué. No. Josué, tú estás sometido a Dios. Josué, tú estás ligado a Dios. Tú estás ligado a la voluntad del reino de alguien más grande. Tú no eres el todopoderoso. Dios es todopoderoso. Así que acá hay un ligero mandato para todos aquellos que tienen un liderazgo. Tú tienes un encargo, hermano. Tú no eres el dueño. Tú no eres el dueño de las vidas ni de las ovejas. Las ovejas son del Señor. Además, Él la compró con el precio de su sangre en la cruz. Tú no has derramado una sola gota de salvación por ellos ni por ellas. Nosotros, los que estamos a cargo en ciertos ministerios, tenemos la responsabilidad de dar cuenta al príncipe de los pastores, al rey de reyes, señor de señores. Así que sí hay secretos para no ser vencidos, pero uno de ellos es tener en cuenta que todo le pertenece a Dios. Te mando, esfuérzate, sé valiente, no temas. Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tú no eres el dueño del reino. Es Dios el dueño del reino. El Josué del Nuevo Testamento nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es fascinante porque el capítulo 28 del 18 hasta este versículo 20 nos dice qué hacer. ¿Y sabes qué nos dice? Tienes que leerlo, ok. Pero es, toda potestad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Él nos da un mandamiento, ¿no? Una misión. ¿Tú no sabes qué hacer como cristiano? Esta es tu misión, hacer discípulos. Y si tú cumples y eres obediente como el Josué del Antiguo Testamento, entonces Dios promete estar contigo todos los días. Pero tú no pretendas que Dios quiera estar contigo todos los días si tú haces lo que quieres. No va a pasar. Bueno, pero Dios nos aseguró en capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, primera parte, que recibiremos el poder para hacer esto. No es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Y me serás testigos. La palabra testigos es mártires para hacer la voluntad de Dios. Josué estaba dispuesto a morir por la causa del reino de Dios, para instaurar el reino, para tomar la tierra prometida, y nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo también por la voluntad de Dios. Eso es. Así que hemos visto el reconocimiento de un líder, ¿no? Ahora veremos a Josué cómo asume el mando en esta segunda sección, versículos del 10 al versículo 18. Vamos a ver algunos detalles también, cómo qué tipo de preparación se exige y se pone aquí, ¿ok? Primero veremos cómo Josué ordena al pueblo. O sea, él ya asumió el liderazgo y dice, ok, Señor, está bien, voy a obedecer. Si tú crees que tengo que hacerlo, lo hago. Obviamente, Señor, tú eres el que vas a estar a cargo. Yo obedezco en todo. O sea, Josué se sometió a Dios como se sometió a Moisés. Lo que tú digas, Señor. Genial. Ese tipo de hombres y mujeres está esperando Dios que ejerzan el liderazgo. Josué ordena al pueblo entonces prepararse para poseer la tierra. Asume el mando. Asume el mando. Versículos 10 en adelante. Josué mandó a los oficiales del pueblo, ¿no? Un escrito o un escriba, oficiales, un mando, oficiales del pueblo, diciendo, versículo 11, pasen por en medio del campamento, vayan por todas partes y manden al pueblo diciendo, preparen comida, porque dentro de 3 días
pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Ya está, Josué dijo, va a ser. La tierra que Dios nos prometió va a pasar. 3 días y preparen comida. Así que aquí encontramos una preparación física. Lo primero que hace Josué es decir, mentalícense y definan, vamos a entrar a guerra, vamos a entrar a la batalla, vamos a entrar a conquistar. Y vamos a ver acá nosotros la preparación logística. ¿Verdad? Entonces, esto no es un improvisado. Salgamos a ver qué pasa. No, esto no es un improvisado. Estamos hablando de gente, hay personas, hay niños, hay abuelos, ¿no? Ancianos, hay jóvenes, hay gente en preparación, hay soldados hechos. Primero, comida, chicos, prepárense, vayan empaquetando todo, vayan organizándose. Y esto es fenomenal porque en nuestras vidas espirituales nosotros también tenemos que estar organizados. Tenemos que saber a dónde vamos, qué estamos haciendo, en qué trabajamos, en qué no trabajamos, cuáles son nuestros proyectos, qué podemos embalar y qué no podemos embalar, qué cosa es importante. O sea, de repente estás muy afanado trabajando porque quieres comprarte un televisor, ¿no? No tiene nada de malo un televisor para ver las noticias o qué sé yo. Pero ¿realmente necesitas ese televisor que cuesta una millonada? No lo sé, estoy poniendo un ejemplo nada más, porque podría ser un celular, una laptop, tecnología, ropa, lujo, casa, yates. A veces nuestro afán está equivocado y sí tenemos que prepararnos, cuidarnos físicamente y todo lo demás, pero para la gloria de Dios, hacia la conquista de mi madurez. Si yo voy a entrar a Canaán es para conquistar mi madurez, para entrar a crecer. ¿Qué necesito realmente? Entonces, lo que no necesito no lo tomo, lo dejo. Otros que lo puedan aprovechar, Dios me dará lo que yo necesito. Así que lo primero es prepararte físicamente. Continuemos con el verso 12 en adelante. Y vemos cómo tenemos que prepararnos ahora emocionalmente. Versículo 12. También habló Josué a 2 tribus, a los de Rubén y a los de Gad, rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, o sea, 2 tribus y media, ¿no? 2 tribus y media, diciendo, ¿ustedes se acuerdan de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra? Para los que no han entrado en detalles de esto, ellos cuando están por entrar a la tierra de Canaán, estas 2 tribus y media le piden a Moisés, Moisés, mira, esta tierra también es rica, yo sé que Dios nos ha prometido la que está detrás del Jordán, pero nosotros nos queremos quedar acá. Moisés pregunta a Dios y Dios le dice, ok, está bien, esto es parte del territorio de la tierra prometida, está en el otro lado del río, pero es parte de toda la tierra prometida, entonces yo se las voy a dar. Pero hay una condición, y la condición es que ellos dejen a sus familias a buen recaudo porque ya habían conquistado esa parte y que los líderes militares pasen con sus demás hermanos y les ayuden a tomar la tierra. Después de todo, las 12 tribus habían llegado y tomado toda esa tierra, básicamente les pertenecía, pero ellos iban a abandonar eso para cruzar el río. Así que ya ustedes tienen una tierra conquistada. Entonces ahora le toca a ustedes dar la mano. Entren y ayuden a las otras tribus a conquistar lo que les falta y ustedes regresarán. Todos dijeron, de acuerdo, estamos de acuerdo con Dios. Así que ese es el acuerdo que están llegando. Prepárense emocionalmente, les dice a ellos, porque van a tener que dejar a sus familias para cruzar solos al otro lado del Jordán y continuar con la conquista para sus hermanos. Versículo 14. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, o sea, los guerreros, pasarán armados delante de vuestros hermanos y le ayudarán. Mira el versículo 15. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes. O sea, significa que ya les dio la tierra, la conquistaron y así va a pasar exactamente como lo está prometiendo Dios. Llegará el momento en que ellos regresarán a casa. Segundo punto, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volverán ustedes a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, les ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en posesión de ella. Perfecto. Ahora, vemos cómo las 2 tribus y media ofrecen lealtad a Josué, siempre y cuando él esté sujeto a Dios como Moisés lo estuvo. Le dijeron, ok, estamos de acuerdo. Vamos a prepararnos espiritualmente para esta batalla. Versículo 16 en adelante. Entonces
respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. Mira, ahí está clarísimo. Vamos a obedecer, vamos a hacer lo que tú nos dices. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, y acá está la condición, lo que Dios te pidió, nosotros te lo pedimos también como siervos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, ¿como quién? Como Moisés estuvo con él. Eso es. Y esto es un tema de liderazgo en la iglesia importantísimo. Yo me sujeto a mi liderazgo siempre y cuando mi líder esté sujeto a Dios. Yo no puedo estar sujeto al hombre incondicionalmente. Yo estoy sujeto a Dios incondicionalmente, y si Dios me pone un liderazgo, ese liderazgo tiene que estar sujeto a Dios. Si no, se rompe la cadena de mando y yo me salto ese liderazgo porque es infructuoso, me va a ser nocivo. Así que hay una responsabilidad personal también en mi crecimiento espiritual. Yo no le puedo echar toda la culpa al líder. El líder no me llamó, no me buscó, no hizo esto conmigo, no hizo acá, no hizo allá. Pero perdón, tú tienes acceso a Dios. Tienes acceso a Dios. Ve, habla con Él, reclámale a Dios. Él se va a encargar de jalarle las orejas a ese líder, ¿no? Que no está trabajando como debe en todo caso. Veamos el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mando, si tú estás de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandes, entonces que muera. Solamente, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente como Dios te lo ha pedido. No puedes hacer menos que eso. Ahora, hasta aquí hemos acabado la introducción y hemos acabado también el primer capítulo del libro de Josué. Y esto solamente es introductorio, ¿no? Prepárate porque las semanas que vienen van a estar fenomenales. ¿Cómo es posible que tome control? ¿Cómo es posible que haya guerra? ¿Cómo es posible que Dios mande matar? ¿Cómo es posible que Josué tome victoria sobre otros pueblos? ¿Cómo explicamos todas estas cosas y cómo llevamos esto a nuestra vida espiritual? Son temas que vamos a resolver en las siguientes semanas. Prepárate porque va a estar fenomenal poder discernir esto desde las mismas escrituras. Vamos a concluir. Vamos a entrar a la conclusión de este primer capítulo del libro de Josué. Si estás conmigo, entonces yo te voy a pedir que repases conmigo el llamado que Dios tiene con Josué y también con cada uno de nosotros. Lo primero que encontramos es a un Josué que es llamado por Dios para tomar la tierra. ¿Ok? Y le pide Dios a Josué 4 cosas, básicamente 4 cosas importantes. La primera que le pide es: cuida la ley que está a tu alrededor. Sí, cuida de ver toda la ley de Dios. Segundo, llévala a tu boca, cúmplela, hazla, dila, repítela. Tercero, guárdala en tu corazón, la ley de Dios. En nuestro caso es la palabra de Dios, toda la palabra, ¿no?, de Dios. De Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, tú vas a encontrar todo el consejo de Dios. Y es por eso que nos esforzamos en leer verso por verso toda la palabra y tratar de sacar provecho para nuestra vida espiritual. Porque es allí donde encontramos la revelación de Dios. Cuida la ley en tu boca, en tu corazón, y luego la llevas ¿a dónde? A tus pies, cuando quisimos decir entonces que Josué tenía que ponerla por obra. Es así como nadie le podrá hacer frente a Josué ni lo podrá derrotar. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, el nuevo Josué del Nuevo Testamento, el Josué del Nuevo Testamento, que es Jesús, nos pide lo mismo. Él es el Señor y su palabra tiene que ser cumplida. Si tú quieres tener victoria en tu crecimiento espiritual, lee la palabra de Dios, lee las palabras de Jesús. Cuida de que estén en tu boca, ¿no? Saquemos groserías, insultos, malas palabras, malas cosas, doble sentido, y pongamos las palabras de Jesús. Atesóralas en tu corazón, medítalas, revísalas, guárdalas. Quédate en ellas un tiempo y finalmente ponlas por obra. Todos los días camina en las promesas y la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. Ahora, esto que Dios le pidió a Moisés fue tremendo, pero luego le dice al pueblo, para que puedas crecer físicamente hay 3 cosas que tienes que hacer. Y aquí las tenemos. Primero, prepárate físicamente. Segundo, prepárate emocionalmente. Y tercero, prepárate espiritualmente. Y es que la palabra de Dios es totalmente aplicable a cualquier tiempo de la vida del ser humano.
No importa cuál sea el tiempo en que te toca vivir. No importa cuál sea el momento de tu vida. O sea, esta época que nos ha tocado vivir, ok, que estamos en mayo de 2021, está llena de incertidumbres, de crisis políticas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, problemas sanitarios a nivel internacional, ¿verdad? Y nosotros nos toca vivir acá. Y tenemos que prepararnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Como fue el caso de las tribus que ya habían recibido su recompensa, pero Dios les pidió que vayan con ellos, los generales y el pueblo del ejército, para que ayudaran al resto del pueblo a tomar la posesión de la tierra prometida. Y ellos tuvieron que preparar sus alimentos, preparar sus familias y prepararse ellos espiritualmente. Nosotros tenemos que preparar nuestros cuerpos para servir a Dios. Tenemos que preparar las cosas que tenemos. ¿Qué necesitamos y qué no necesitamos? Estemos contentos con lo que tengamos. Y si deseas más, dile a Dios y Dios proveerá. Te dará trabajo, abrirá puertas, te dará inteligencia y te darás cuenta si era necesario o no, porque Dios te cerrará las puertas. Amén. Nuestro objetivo no es ser millonarios en esta tierra, nuestro objetivo es ser útiles al reino de Dios. Y tú y yo somos llamados a ser útiles para las cosas del Señor. Luego, emocionalmente, amén, estate en paz con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. Haz todo lo posible para estar en paz con ellos. Haz todo lo posible y necesario. Ahora, ¿cómo responden ellos? Ya no está en tus manos. Dios nos manda a las dos partes a reconciliar. Yo tomo mi parte, pero si Él quiere reconciliar, amén. Pero si Él no quiere reconciliar, Él es responsable ante Dios. Yo estoy libre de pecado y de carga. Así, mi corazón está en paz y libre para servir a Dios, para que Dios sea glorificado. Prepararme espiritualmente significa pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la obediencia, pasar tiempo en hacer las cosas del Señor. ¿Acaso deberíamos hacer lo mismo para madurar espiritualmente? Yo te llamo a que te esfuerces y que seas muy valiente para hacer todo lo que Dios te ha pedido que hagas en este tiempo, mañana, pasado mañana y todos los días del resto de tu vida, y le seas siervo a Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Jesús en la tierra para salvarnos, y también debemos serlo nosotros. El nuevo Josué el del Nuevo Testamento, fue obediente al Padre y conquistó las luchas. Vivió en uno de los tiempos más difíciles, cuando Roma era totalmente opresora, en esclavitud. Jesús vivió en esclavitud. Y aún así fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo cuidado de la ley, la cumplió totalmente, la habló, guardaba en su corazón y caminaba por la ley de Dios. Él se preparó tanto espiritual, emocional y físicamente para servirnos a nosotros. Y cuando yo debía recibir el pago de mi maldad en la cruz, fue Jesús, mi Josué, quien recibió sobre sí la carga, la ira de Dios, como dice Colosenses, que debía caer sobre mí, cayó sobre él. Y aquel certificado, ese documento donde está mi maldad, para que el diablo lo usa contra mí, Jesús la clavó en la cruz. Y al hacerlo así, me dio libertad y vida eterna. Él pagó el precio de mi maldad en la cruz. Mi Josué me trajo libertad y ahora me manda a conquistar mi tierra. La tierra prometida es mis malos deseos, mis malos hábitos, mi forma carnal de vivir. Tú y yo somos llamados a nacer de nuevo en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de tu maldad en la cruz y nos manda a creer en Él, que Él nos libertó y ahí nacemos de nuevo. Juan capítulo 3, Jesús, con un hombre anciano, le dice que era necesario nacer de nuevo. Sí, tenemos que nacer en Cristo Jesús. Nuevamente, toma la decisión de seguir a Jesús de todo tu corazón, sírvele, ámale, esfuérzate, sé valiente, toma decisiones correctas, cuida de cumplir la palabra de Dios a tu alrededor, en tu boca, en tu corazón, en tus pies, y prepárate para vencer tus debilidades y verás cómo nadie podrá vencerte. Aún ni la situación te podrá hacer frente. Tú tendrás la victoria siempre y cuando estés en Cristo Jesús. Vamos a orar por ti ahora. Quiero clamar a Dios para que Dios te bendiga y te dé la fuerza necesaria para que puedas crecer en las cosas del Señor. Padre Celestial, eterno y poderoso, tú nos has enviado un Josué, Jesús, el Hijo de Dios, para que ocupe nuestro lugar de maldad
nuestro lugar en el que yo debía pagar, pero que no lo podría hacer porque no tengo la santidad necesaria. Yo creo que tú has muerto, Jesús, por mí en la cruz, y así has pagado el precio de mi pecado y mi maldad. Te entrego mi vida y mi corazón para que tú seas mi Dios para siempre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te animo a que si le has entregado tu vida a Jesús con esta breve oración de fe y arrepentimiento, que son dos palabras importantísimas en nuestras vidas, entonces a partir de hoy día comienza a estudiar la Biblia, comienza a estudiar la palabra de Dios, anímate a estudiar las Escrituras, porque allí encontrarás vida y salvación. Continuaremos con estos programas para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Desde acá te damos las mayores bendiciones. Tu amigo y Marco Bustamante te saludan desde este momento. Muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos pronto.